Bien amigos, ya estamos en tiempo de tertulia, buenas noches a todos y aunque la actualidad de hoy está repleta de noticias, fundamentalmente a nivel nacional, nosotros vamos a hablar de lo que ellos quieren, los contertulios de esta noche, pero de temas municipales. Hablaremos de la Metro Guagua porque hemos invitado al vicepresidente de la plataforma contra la Metro Guagua que está aquí con nosotros. Muy buenas noches, don Ángel. Buenas noches. Don Ángel López Torné está con nosotros para hablar precisamente contra la Metro Guagua o contra la forma en la que están haciendo el Ayuntamiento las cosas en este tema. Don Rocío Bautista, muy buenas noches. Buenas noches. Ángel Batista, muy buenas noches. Buenas noches. Y don Javier Amador, muy buenas noches, a los cuatro. Repito, nosotros podemos hablar de un sinfín de cosas, pero quisiera iniciar este tema con el tema de la Metro Guagua porque don Ángel forma parte de un conjunto de ciudadanos que están en contra del proyecto, entre comillas, de la Metro Guagua, y que a medida que va explicándome cosas todavía lo entiendo menos, ¿no? Nosotros aquí hemos estado a favor cuando nos contaron el proyecto de la Metro Guagua, incluso hemos tenido publicidad aquí de la Metro Guagua, evidentemente ahora ya no la tenemos, porque una vez que hablamos en contra de la Metro Guagua o que permitimos que alguien hable contra la Metro Guagua, el Ayuntamiento nos quita la publicidad, que casi es mejor, porque como no las pagaba, pues es lo mismo, o sea que a los efectos no nos cause ningún trastorno, ¿no? Así que le voy a dar la palabra inicialmente a don Ángel para que él explique por qué su plataforma está contra ese proyecto. Buenas noches, buenas a todos, saludo a mis contertulios y en general a los oyentes, y explico un poco. La plataforma vecinal contra la Metro Guagua es una asociación en defensa de los intereses de los ciudadanos. Entendemos que los políticos a veces se olvidan de que su principal misión es estar al servicio de la sociedad, y en este caso parece que lo que intentan es lo contrario. Tanto es así que se han gastado pues del orden de 4 millones de euros en propaganda para convencernos de que no tenemos que pensar. Tenemos que coger la Metro Guagua, dejar nuestros coches en los garajes y perder un tiempo que la mayor parte de las personas no tenemos. No estamos en contra del servicio ni del transporte público en absoluto. Lo que entendemos es que hay que racionalizarlo y procurar que sea lo más eficaz y eficiente posible, a la vez que económico. Desde un punto de vista personal, entiendo que una empresa con el 50% de su presupuesto subvencionado, pues debe funcionar bastante bien, debería funcionar bastante bien. Hay otras empresas en Península que con similares prestaciones en cuanto al número de viajeros no tienen los 21 millones de aportación que recibe Guaguas Municipales. Entonces pasamos ahora al tema concreto de la Metro Guagua. La Metro Guagua entendemos que no es necesaria en la ciudad. No es solo, esto no es una asociación de vecinos que se reúnen y dicen, no, es que no me gusta. No, nosotros tenemos técnicos que otros compañeros y yo mismo que hemos estudiado el no proyecto, el remedio de proyecto. El no proyecto. El no proyecto, que se llama anteproyecto y ni siquiera cumple con los requisitos de un anteproyecto. Sin embargo, el concejal de movilidad dice que cuando se acaben las obras se hará el proyecto, por escrito. No es necesaria, puesto que el servicio que va a cubrir en la parte baja de la ciudad está suficientemente cubierto por las líneas 1, 2, la 12 y la 17. Hay que tener en cuenta que en la ciudad aproximadamente el 30% de la ciudad de Las Palmas vive en la ciudad baja y el 70% en los barrios. Esto solo va a beneficiar a las personas que viven en la ciudad baja, pero los beneficia innecesariamente, puesto que no les va a resolver ningún problema. El ahorro medio que puede suponer la Metro Guagua para una persona en un trayecto, suponiendo que desde el origen a destino se hacen 4 trayectos, que posiblemente serán más, van a ser 2 minutos.
2 minutos de tiempo, independientemente de que a lo mejor la línea se le aleja de donde vive y va a tardar más en ir a buscarla, pero bueno, eso no es. El ahorro va a ser 2 minutos. Y 2 minutos para el 20% de las personas que utilizan el transporte público urbano y el 5% de los viajeros totales que se mueven en la ciudad. Hay que tener en cuenta que en la ciudad se mueven del orden casi 700.000 personas diarias. De ellas, 550.000, 530 o 40, en base a los datos que nos dan ellos mismos en su proyecto. Y se mueven en coche y 130.000 en transporte público. ¿Qué quiere decir? Que por más optimistas que seamos, por más utópicos que queramos ser en base a una ciudad idílica donde no hay coches, el aumentar un 10% el transporte urbano público, que aumente un 10%, va a suponer solo un 2% de disminución en el otro, con lo cual va a ser insignificante. Esto como primera etapa. Entonces, le prometo que vamos a hablar de Pedro Quevedo, pero lo haremos después, ¿no? Que tenemos que nombrarlo, hoy ha sido la estrella. O se estrelló o es la estrella, una de las dos cosas. Con respecto a lo que comentaba mi compañero de tertulia, yo tuve la curiosidad hace como 4 o 5 meses, un día normal, laborable, de irme a Olla de la Plata, aparcar allí y coger la guagua. La línea 12, que hace prácticamente el mismo recorrido. Hombre, no se mete por todas las calles esas, pero une Olla de la Plata con Manuel Becerra. Y una buena parte del trayecto lo hace por la Avenida Marítima. Sí. El trayecto de ida tardó 37 minutos y el de vuelta 42. Según los estudios de estos muchachos, creo que nos ahorramos 4 minutos. No, son 5 en un sentido y 7 en otro. Por eso la media y son entonces 2. Vamos a montar un show en toda la ciudad, a reventar las calles de casi únicas direcciones en una ciudad alargada como esta, para ahorrarnos esos minutos de tiempo. Asombroso, realmente asombroso. Yo creo que están completamente despistados. Lo que comentábamos antes de empezar, de que no tienen estudio, el PP hizo un estudio del corte de tráfico en Mesa y López, el corte total de tráfico, para ver si el Metro Guagua podía ir por ahí. Y el estudio dijeron que si estaban locos, que ni de broma. Y el estudio lo tienen ellos, y lo tienen y no lo han actualizado, porque efectivamente el tráfico de Mesa y López, lo hemos comentado aquí varias noches, no cabe el de Mesa y López y de Néstor de la Torre, todo por Néstor de la Torre. Entonces, si lo saben, ¿cómo se atreven a hacer una operación de esto? Yo ya he dicho aquí varias veces, tengo mucho interés en que vengan las próximas elecciones y que corten Mesa y López en el mes de marzo. Nos vamos a reír mucho en el mes de mayo con las elecciones y los votos. De esta mesa me parece que usted, Ángeles, es la única persona que defiende eso con uñas y dientes. A ver qué opina. A ver, aquí no se trata de defender con uñas y dientes. Lo que hacemos desde Unidos por Gran Canaria en un momento determinado es, aparte de criticar cómo se está ejecutando esta obra, tanto en por dónde se ha iniciado, como la forma de ejecución en esta zona, como el tiempo en el que se comienzan las obras, que ha sido una precipitación antes de preparar la ciudad para poder llevar a cabo esta obra. De una forma óptima y sostenible. Lo que entendemos es que aquí, desde mi punto de vista, ustedes me van a perdonar, pero se han dicho algunas cosas que no son del todo ciertas. Las cifras, como todo, son cifras, las matemáticas son exactas, pero la interpretación de las mismas se puede explicar de una u otra manera, ¿verdad? Los estudios que se realizaron por parte de guaguas municipales en este caso, y que se nos presentaron a todos los grupos políticos, a todos los agentes sociales, a todos los agentes del transporte en esta isla, porque allí estaba todo el mundo, fue invitado todos los representantes. En un momento determinado se aseguró mediante estos estudios que en esta línea de la zona baja paralela al mar, o prácticamente paralelo al mar de la ciudad, se mueve alrededor del 70%, no el 5%, como han dicho aquí, el 70% de los movimientos de guaguas municipales. Eso para una empresa como Guaguas Municipales, ¿De guaguas? De guaguas. O de personas.
No, número de personas, de usuarios, de viajes, de viajes que se tican, de personas que entran. El número de usuarios que cogen guagua. Por eso digo que es fácil de calcular para una empresa como Guaguas Municipales, que es prácticamente la única que gestiona, aparte de estos barrios que se hace con el convenio con Global, pero que es minoritario, los viajes que se hacen y el número de personas que tican en estos viajes supone el 70% de los viajes que se hacen cada día en la ciudad. ¿Por qué? Porque tiene la particularidad esta zona que ahí están enclavados desde Hoya de la Plata hasta Manuel Becerra la mayoría de los centros de administración de la ciudad y de la isla, en la mayoría de los casos, y los centros comerciales importantes y lo que es los hospitales. Hay zonas hospitalarias también en el trayecto. La idea era, desde luego, iniciar esta primera línea y con la idea de, en un futuro, en este plan de movilidad de la ciudad, que además data de 2009, incluir en la zona alta de la ciudad estas líneas de alta capacidad. Cuando se hacen estos proyectos en una capital, se hacen con vistas a futuro. Realmente hay que decir que una guagua de 50 pasajeros no tiene la misma capacidad que una guagua de 200 pasajeros, como son estas líneas de alta capacidad. De verdad que yo creo que Las Palmas de Gran Canaria necesita un plan de movilidad, necesita la alta capacidad como tienen todas las capitales de España y de Europa y prácticamente del mundo. Lo que tenemos claro desde Unidos por Gran Canaria es que esta obra se está haciendo mal. Se ha empezado antes de preparar la ciudad. La ciudad había que prepararla, como he dicho, 1 y 100 veces. Había que rehabilitar y reparar todo el sistema de saneamiento que desemboca en la zona baja de la ciudad. Había que solucionar el nudo Torre Las Palmas. Se ha empezado a lo mejor con 3, 4 o 5 años de antelación. Y desde luego, el procedimiento de ejecución está siendo nefasto. Ocurre que se ha comenzado por el centro, por la zona central, donde realmente está el movimiento de la ciudad y pues está causando bastantes incomodidades. Desde luego nosotros quizás nos hubiésemos planteado el comenzar por las estaciones que ocupaban mucha menos interrupción en el tráfico y a los vecinos. Bien. Se ha saltado el procedimiento de participación ciudadana. Ahí prácticamente sí se presentó al Consejo Social de la ciudad, se intervinieron pues agentes de transporte y bueno, se cumplieron unos ciertos requisitos, pero se dejó pasar el tren de lo que es la participación ciudadana. Bueno, como primera... Vale. Si quiere... tengo que decir que ese argumento que usted empleó de los 70% de los que tican esa en la es la parte, realidad que nos plantea Guaguas Municipal. Es verdad, pero... sí, por un segundo, porque a la ciudad lo llega que no dice, gente de toda la isla. Lo que no dice Guagua es que gran parte de eso que usted dice, tican para subir a la parte alta, no para viajar en la línea baja. Tican para subir a la parte alta. Estamos hablando de la zona, de las líneas que solo atraviesan paralelo. Vamos a ver. Perdón. Si Guagua dice eso, a lo que va a ser. No quiero. Un segundito, vamos a dejar que hable Javier y ahora... Tal como tengo yo entendido, ese 70% son viajes que tengan como destino inicial o final la zona baja de la ciudad, así es como interpreto yo los números, pero los consultaré y efectivamente pueden ser personas que empiezan su trayecto en la zona baja y luego van a los otros barrios. El 30% restante son aquellos que se mueven entre diferentes barrios sin conectar con la zona baja de la ciudad. Pero más allá de eso y sin entrar en una guerra de cifras que creo que aporta poco, a mí me gusta poco tirar de hemeroteca porque al final creo que hay que ver el presente y hacia dónde queremos ir, ¿no? Pero a este respecto sí que son interesantes varias cosas. Se dice por parte del tripartito, del concejal de movilidad y del alcalde que bueno, que aquí hubo un pacto social enorme con el plan de movilidad urbana sostenible donde se invitaron a varios colectivos y esto es cierto, pero es que se encuentra la información a medias, ¿no? Y aparte de manera interesada. Este plan de movilidad urbana sostenible decía una serie de cosas, que hacía un diagnóstico de cómo estaba la situación de la movilidad en la ciudad y aportaba una serie de opciones, una serie de alternativas para mejorar el transporte en la ciudad.
De todas esas cosas, pues se ha pasado, no se ha hecho absolutamente nada. Dice el problema que tenemos en Torre Las Palmas, dicen una cantidad de problemas a nivel de movilidad que tiene la ciudad, y esto se ha decidido no acometerlo. Y en una de las cosas que se dice que en Las Palmas de Gran Canaria necesita un transporte de alta capacidad. E insinúan que en ciertas ciudades pues se está moviendo algo que se llama BRT y que igual pues puede servir para Las Palmas de Gran Canaria. Insinúan un eje teatro, auditorio, Manuel Becerra, y no dejan muy claro de todas maneras cuál sería el trayecto final. Muy poco antes de las elecciones, sin presentárselo a nadie, sino prácticamente como un panfleto electoral, el Partido Popular saca un anteproyecto, unos meses antes de las elecciones. Saca un anteproyecto en 2015, que ese anteproyecto, pues bueno, viene a detallar un poco más, pero con unos presupuestos muy a la baja y una serie de cosas. Y cuando digo hemeroteca, hay un vídeo muy interesante del que hoy en día es alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo, que dice que ese proyecto es una barbaridad, que cómo va a costar eso que dice el Partido Popular, que van a tunelar por aquí, que van a tunelar por allá, que ese anteproyecto es nada más que un panfleto electoralista y que se va a quedar ahí después de las elecciones, gobierne quien gobierne. Aquel que tanto lo criticaba lo sacó del cajón y cometió el peor de los errores, que es tomárselo como si fuera un proyecto serio y ejecutarlo tal como estaba. Y con respecto en concreto a Mesa y López, hay otro vídeo muy interesante del concejal del que hoy en día es concejal de movilidad en campaña electoral, que dice que bueno, que esto de peatonalizar Mesa y López y de cerrarlo al tráfico es una barbaridad, que lo que se suele peatonalizar son los cascos históricos, esta serie de cosas para crear un gran casco, y luego hablaremos de lo que están haciendo con el Guiniguada, porque ahí podemos conectar y ver cómo están haciendo todo lo contrario que dijeron en campaña que iban a hacer, ¿no? Y en el caso de Mesa y López, él dice que es una barbaridad, que por dónde van a ir esos coches, que cómo va a absorber Néstor de la Torre todo ese tráfico que pasa hoy en día por Mesa y López. Pues eso es lo que están proponiendo, exactamente aquello que José Eduardo Ramírez criticaba en la televisión. Ese es el problema, que no hay anteproyecto, y cuando el concejal de movilidad o se ríe de nosotros o directamente es que no sabe de qué va la cosa, dice que el proyecto no es el proyecto, sino que se llama anteproyecto y le cambiarán el nombre cuando ya terminen todas las obras, a obra terminada tendremos el proyecto. Es como si uno hace una casa y luego hace los planos. Eso es lo que está haciendo José Eduardo Ramírez y el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, yo no es por entrar en cifras, pero textualmente el anteproyecto, ese documento que le llaman anteproyecto, lo tengo aquí, no quiero buscar la hoja porque tardo más, pero dice textualmente, dice, según los datos que incluyen en ese proyecto, la movilidad en 2014 se va recuperada hasta una cifra de 30.500.000 viajeros. Posteriormente estamos, según ellos dicen, en unos 35. De ellos, el 33%, quiere decir 10 millones, la tercera parte, corresponden a las líneas 1, 2, 12 y 17. No 70%. Esto lo dicen ellos, no lo digo yo. Esto lo dice este anteproyecto. Es justamente lo contrario del 70. Eso es el 30. El 30 es lo que se mueve en la ciudad baja. La línea 1, 2, 12 y 17. 17, exacto. Entonces, estas líneas en conjunto, en 2014, movían 10.166.000 pasajeros. Eso lo dice Guagua. Eso lo dice el anteproyecto. El anteproyecto. Basado en lo de Guagua dice otra cosa diferente en eso. En la presentación del proyecto, que además no fue en 2015, fue 2014, la exposición, y así consta en el dossier que se presentó. El plan de movilidad urbana sostenible, el anteproyecto es de 2015. No, yo hablo de la presentación del proyecto político. En el Hotel Santa Catalina. En el Hotel Santa Catalina, ante más de 300 personas. Y ahí... Aquí dice fase 1, 2015, anteproyecto. Aquí es donde dan estas cifras. Yo no me he dedicado a estudiar, sí he estudiado alguna cosa por fuera, por supuesto. No está claro que un documento del propio ayuntamiento de Guagua dice que ese es el llamado y famoso anteproyecto que se convertirá por la Lago Merlín en proyecto. Bien. Claro, sí. Entonces eso está claro, esa cifra. Y luego, en cuanto a que hace falta un BRT, ¿para qué? Si no hay más viajeros que los que hay.
¿Para qué queremos, como prevén en el mismo documento, ofertar en 2021 100 millones de plazas para una estimación de demanda de 39 millones? ¿Eso qué quiere decir? Que la famosa guagua, metro guagua, va a ir con el 40% de su capacidad dando vueltas por la ciudad, dando vueltas vacías, perturbando a los coches, pero eso a ellos no les importa, eliminando plazas de aparcamiento, eliminando, en contra de lo que proponen, zonas comerciales, porque hay calles en que en Galicia y Pío XII hay gente que está desesperada porque no puede, el negocio se les da abajo. En el tramo de Luis Doreste Silva, por ejemplo, entre la Comandancia Marina y Paseo Madrid, que se van a eliminar 200 plazas de aparcamiento, más o menos, es una zona comercial, en que la gente, hay bancos, hay bares, hay tiendas. En el momento en que no te dejen parar los coches, ¿qué van a hacer? Eso, los coches son necesarios para vivir en esta ciudad. Hay 122 barrios y 270.000 coches. ¿Qué hacemos con ellos? Lo que hay que hacer es mejorar el tráfico. Lo que decía Javier y lo que decimos cualquiera que se preocupe un poco por este tema. Solucionar el embudo en Julio Luengo, en la salida del puerto, porque tenemos un puerto en un extremo de la ciudad junto con una zona industrial muy importante que acumulan un tráfico que no debería pasar por ahí. Una ciudad alargada, plan chorizo, donde todo tiene que pasar por ahí, la entrada y la salida del puerto y de la zona industrial. Efectivamente, ese es el problema principal en que hay que centrarse. Hay que hacer un plan director de la ciudad. Tenemos que pensar qué es lo que queremos. O sea, los políticos que vengan ahora en las nuevas elecciones, yo creo que serían muy razonables, y espero que Ciudadanos lo va a hacer, si empiezan por eso. Es decir, qué ciudad queremos y cómo la vamos a conseguir. Lo primero que tienen que hacer es parar la obra. Parar la obra. Para eso hemos hecho un pleito nosotros. Porque si no la paran, la ciudad va a ser un caos terrible, ¿no? María Ángeles, es que el proyecto este no solamente cómo lo están realizando, sino las cosas que no están haciendo, que hay que hacer en una ciudad cuando tú pones en marcha un proyecto. No hay proyecto, ya que hemos quedado claro que... Eusebio, eso no tienes que dirigirte a mí para no, decirlo, porque eso lo digo yo. Claro, al igual que quien ha dicho que hay que arreglar primero la salida del Julio Luengo y el puerto de Las Palmas, salida del puerto. Pero María Ángeles, son argumentos en contra... No ha sido Ciudadanos, ha sido Unidos por Gran Canaria, que desde 2015 pone una moción para que se solucione por parte de este ayuntamiento. Es una cuestión de medallas. No, quiere decir que hay una confusión. Hay una confusión con que nosotros estamos defendiendo en sí la ejecución del proyecto de la Metro Guagua y no la estamos defendiendo. Exacto, pero es que hay tantos argumentos para no defenderla, pero no solamente para no defenderla, sino para atacarla. O sea, no hay un proyecto. Hacen anteproyectos y los ponen a caminar y cuando terminan presentan el proyecto. Eso es un disparate. En ninguna ciudad del mundo pasa eso. Pero además con un proyecto de 100 y pico millones de euros, que no son 3 perras gordas. No hay estudio de impacto medioambiental. No se ha expuesto información pública. Los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria se enteran por la publicidad que pagan en los periódicos. Y no hay encomienda de gestión. O sea, Guaguas Municipales no tiene una orden del ayuntamiento donde dice ejecute usted la obra. Y resulta que el otro día me entero cómo funciona el Consejo de Administración de Guagua. Lo comentábamos antes de empezar. A mí me extrañaba que no se armaran más follones porque en el Consejo de Administración está Ángel Sabroso, que es bastante guerrero. Y en el tema... nada más que Guagua, nada más que está el PP. Saúl, sí. Nada más que está el PP. Y es que resulta que no se toma la decisión en el Consejo de Administración. Digo, ¿cómo es eso? Explícamelo despacito. Sí. Las decisiones sobre lo que se hace y cuándo se hace y cómo se hace, las toma el director gerente según los estatutos. O sea, hay un único señor, que toma las decisiones sobre cómo nos vamos a gastar y dónde se van a gastar 100 y pico millones de euros. Y cuando la ha tomado, informa al Consejo de Administración, hemos adjudicado la obra esta, por tanto, y vamos a hacer la obra tal por cuánto. ¿Tú crees que eso es normal en el siglo XXI? Eso es así, en una ciudad con 400.000 habitantes. No puede ser. Es que no puede ser, pues. Por eso es que no hay posibilidad de coger el proyecto por ningún lado, además de las cifras que se tienen estudiado muy bien.
nuestro compañero de tertulia, que para eso es el vicepresidente de la asociación, pero es que en general todo el proyecto es para cogerlo y tirar a la basura, no se puede trabajar en una ciudad. Y la prueba lo dijo hace un momento, estaba en Pío XII y Galicia. Yo me fui por ahí y además escribí un articulillo y me fui a ver a los locales, a las tiendas, tirándose de los pelos. Desesperado. Tirándose de los pelos. Desesperado. No solamente la de karaoke, eso lo inundaron y no se lo querían. No, el señor que tiene una tienda de electrónica facturaba 300 euros y ahora factura 50. La señora que tiene una tienda que hace esquina de ropa vende 30, 40 veces menos. Están a borde de cerrar y marcharse. Luego hay algunos medios que solo entrevistan a los dos comerciantes que están a favor. Ah, amigo, ¿por qué será? Pero la realidad es eso. Pero es verdad, en ese tramo hay comercio, pero en el Víctor Silva hay mucho más comercio en esa. Eso va a ser una de Bueno, las dos aceras. Bueno. Rafael Cabrera. Rafael Cabrera era otra. Cabrera, que tengo aquí, Desaparece la parada de taxi y los aparcamientos. Los taxistas sí que han sido agraviados. Los taxistas. Con la falta de información. Porque no entiendo cómo no hay más virulencia en atacar este tema. No, porque aquí no es el proceso, eso es en Cataluña. Pero conforme empiecen a cerrar calles para hacer obras, ya veremos los cabreos que van a cogerse, hombre. María. Vamos a ver, que la obra se está haciendo mal, que se ha hecho a destiempo, que todavía no nos tocaba. Y ese tipo de cuestiones, de problemas con los vecinos, de las molestias que se causan, todo eso estamos de acuerdo. Yo creo que en esta mesa y en toda la ciudad no puede haber nadie más que del tripartito que entienda que las cosas se están haciendo bien. Las cosas se están haciendo mal, muy mal. ¿Y por qué no paran? Sinceramente, no quería entrar en detalle, pero voy a entrar. Yo vivo en Pío XII. O sea, que te has chupado la Completo. obra. Y puedo decir que la esquina de mi casa es una auténtica chapuza. Los materiales de pésima calidad. Ah, también eso. Un auténtico despropósito. La mala colocación y bueno, lo que son las subidas y las bajadas, los badenes y lo que han dejado, porque habrá que tratar de arreglar los coches o protegerlo por debajo con un acero, porque el cárter no lo vamos a dejar allí. Las plazas de garaje, por supuesto, pero es que la filosofía de este proyecto, anteproyecto, proyecto político, como le quieran llamar, la filosofía es que esos 500.000 viajeros que se hacen en coche privado, no lo hagan en coche privado, que se vaya mentalizando la población que hay que dejar el coche. La mayoría de esos viajes, bueno, la mayoría no, pero una buena cantidad de esos viajes son vehículos que vienen de fuera de la ciudad y no han preparado con los aparcamientos disuasorios, por lo tanto, como le hemos pedido. Tienen que seguir entrando en la ciudad. Tendrían que ¿A quién se lo han pedido? haber empezado al gobierno, al tripartito, claro. Le hemos dicho que tiene que haber unos aparcamientos disuasorios semejantes al del Rincón, para en las entradas de la ciudad, todo el que venga de fuera, pues bueno, se convenza que debe dejar el coche ahí por un módico precio y de forma... Una pregunta sencilla. La gente a este polígono industrial en donde estamos nosotros, en el ciudad, que trabajan, no sé, la gente que trabaja aquí, pero un disparate de gente, pero que además... Varios miles, sin duda. No, muchísimos miles más vienen a hacer gestiones aquí. Tiene que venir en coche privado. No hay otra forma de llegar ahí. Es que por no haber no hay servicio. Por no haber no hay ni cicicletas. Las famosas bicicletas que han anunciado ahora, pues resulta que guaguas municipales. Usted es un tipo joven. ¿Y en el puerto? Yo no. Pero si yo cojo una bicicleta para venir de Belén María aquí, termino con un infarto seguro. No, hombre, han puesto... A ver quién sube eso. No, eso es porque no te han montado en algunas que han puesto precisamente que son eléctricas para que uno, sin ningún tipo de problema, la cuesta la puede subir sin problema. Yo voy con lo mío, lo mío es la bicicleta particular y yo voy al ayuntamiento en mi bicicleta eléctrica y subo desde el ayuntamiento a esta escalerita a una tertulia que voy ahí en otro medio de comunicación y no llego ni sudando a la emisora, que para eso son las bicicletas eléctricas. Pero lo que quiero decir con esto, los dos generadores de tráfico en la Avenida Marítima, en lo que estamos hablando desde Belén María hasta Julio Luengo, son sin duda la gente que sale de la isleta. Pero los dos puntos a los que me refería son el Cebadal y el puerto. ¿Puerto? Por supuesto. El Cebadal y el puerto. Pues el puerto,
carece de línea de guaguas que vaya por el interior del puerto, con la cantidad de trabajadores que allí van con su vehículo privado. Y se ha pedido en reiteradas ocasiones. Las líneas de guaguas que pasan por el Cebadal son un desastre, con unas afluencias de tiempo, con unos tiempos horrorosos, que a cualquier persona rehúsa de usar la guagua para venir al Cebadal. Pues claro, pues si esas son las soluciones que necesita para que la gente se anime, como decíamos, se anime a dejar su vehículo privado, y si tiene una opción que le pueda llevar a su centro de trabajo o para volver a su casa, pues se animará a coger la guagua o a coger el transporte público que sea. Aquí estaba diciendo Ángel antes los pocos minutos que se ganaban con la Metroguagua. Cuando se decía en el plan de movilidad urbana sostenible que el BRT podía ser una opción buena, es porque en otras ciudades de verdad con sus siglas es un bus de tránsito rápido. Aquí no, aquí es una línea de guaguas normal que se mete por calles, que sube hasta 3 terrazas. Lo normal es que un sistema de este tipo se mueva en una sola terraza, que se mueva por la avenida marítima y luego sea un eje por el que se mueve el transporte público. Lo que pasa es que no tenemos la ciudad preparada para eso. Yo siempre pongo el ejemplo de un zapato. A ti te resulta que te gusta mucho un zapato que es de un 38, pero tú calzas un 42 y tú te metes el zapato en el pie, sea como sea. Y eso es lo que se ha hecho con la Metroguagua. Un sistema que no estaba preparado para la ciudad de Gran Canaria se ha querido meter con calzador y no ha habido manera. Y eso hace que el presupuesto se haya incrementado desde los 80 millones, 80 y algo millones que hablaba el anteproyecto, a los 130 millones que están hablando ahora ya el tripartito, y los 200 millones que nosotros decimos que nos va a llegar a costar. Pues por planificar mal las cosas, por no tener anteproyectos, por no establecer un orden de prioridades y resolver primero Julio Luengo y resolver el problema en la salida de Belén María, por no resolver toda esta serie de cosas, nos va a costar muchos más millones la Metroguagua y muchísimos más minutos, y por lo tanto va a ser un sistema ineficiente. Y el no tener proyecto tiene coste, como digo. Por ejemplo, en el tramo Galicia, lo hemos dicho un montón de veces, pero creo que hay que repetirlo para que la gente se haga una idea de lo que nos puede costar este proyecto. El presupuesto del anteproyecto al que ellos se refieren es de 600.000 euros en ese tramo. Se saca licitación sin ningún tipo de explicación en 1.600.000. Lo gana una constructora con una oferta a la baja de 1 millón de euros. Pero luego hace un modificado porque dice, oye, nos olvidamos de una serie de cosas. Una de esas cosas era el bulevar en la calle Galicia, que era uno de los principales estandartes de ese tramo, y lo llevan otra vez a 1.600.000. Una cosa que estaba presupuestada en 600.000 euros nos va a costar 1.600.000. Además, con unas irregularidades a nuestro modo de ver, por el que se puede estar favoreciendo a ciertas constructoras con otras, y esto también lo hemos puesto en conocimiento de Fiscalía y de quienes lo hemos tenido que poner en conocimiento, porque no puede ser que saques un proyecto de licitación de 1.600.000, alguien se lo lleve por 1 millón contra otras constructoras que han ofrecido más precio y luego todo es un modificado al máximo del proyecto licitado. Eso es una barbaridad y eso sí que es una irregularidad total y que nos va a costar muchísimo dinero. Eso es correcto. Yo vivo en Medianía, y si tuviese que venir cogiendo las 2 guaguas o 3, no sé cuántas son, en verdad aquí tardaría 1 hora y media en llegar aquí, desde donde yo vivo hasta aquí, hasta el Cebadal. Y eso suponiendo que cogiese la guagua al Cebadal con la cadencia justa para llegar aquí, porque teniendo las cocheras aquí, lo curioso es que la línea interna es un desastre absoluto, ¿eh? Un desastre absoluto. No, sí, ¿qué iba a decir? Pues iba a decir referente a eso, de que esta ciudad, como otras ciudades, necesita un transporte de este tipo. Esta ciudad es distinta que otras ciudades. Esta ciudad tiene su idiosincrasia y su personalidad geográfica y urbanística propia. Es eso, es una ciudad desarrollada a lo largo del litoral, que cuando el suelo se ha ido encareciendo, se ha subido a los barrios separados por cotas importantes, cotas muy importantes, y en barrancos entre unos y otros, con lo cual no hace viable una solución de este tipo. Sobre todo teniendo en cuenta lo que hemos hablado, no resuelve nada, solo hace que darle más a los ricos, entre comillas, y dejar a los pobres que no tienen ni nada más que una guagua o 2 al día exactamente lo mismo.
En otras ciudades, el otro día en Santander, la alcaldesa escribió una carta en el periódico pidiendo perdón a los vecinos por haber puesto no el BRT, el transporte rápido también. Yo supongo que es como una especie de carril bus, pero que han gastado 8 millones realmente, que todos los vecinos están en contra, que ha reconocido ella que se equivocó y que no ha resuelto nada. Eso es en BRT. En Granada se intentó hacer también la Metro Guagua. Está hecha y está funcionando, pero por precipitación, porque incluso en el proyecto de la Metro Guagua de Granada decía que se basaban en la de Las Palmas y se puso en marcha en el 2014, esto estaba justificado. ¿Por qué? Porque el transporte urbano en Granada discurre por quien conozca Granada, la Gran Vía, Reyes Católicos y Puerta Real. Y ahí, en los dos extremos, es donde confluyen el resto de vehículos. ¿Qué pasaba? Que por esa vía circulaban 100 y pico autobuses a la hora. ¿Qué dijeron? Ponemos una Metro Guagua, la gente se monta en el intercambiador al principio, se baja en el final y hemos ahorrado todos esos autobuses. ¿Qué pasa? Que la mayor parte del público se puso en contra. Le digo que usted, yo antes cogía mi guaguita y me llevaba a mi barrio, ahora me obliga a ir a la otra punta de la ciudad a coger otra y coger otra y tal. El tiempo es una de las cosas más preciadas que tenemos. O sea, no podemos decir coja transporte público cuando no nos queda tiempo para eso. Y han paralizado el BRT en Granada. No, han paralizado, el ayuntamiento ha anunciado en estos días. ¿Se ha terminado ya el tranvía? No el tranvía, allí es un BRT, una Metro Guagua. Sí, vamos, ahora mismo. Pero ya lleva más de 10 años, llevaba la obra del tranvía, era la obra del Escorial de Granada, y ya se ha terminado, ya se inaugura. ¿Qué quiere decir? Que estos proyectos precipitados, copiando cosas de otros sin analizar si nos sirven a nosotros, no son adecuados. Si además de eso los hace en contra de la ley, pues ya apaga la luz, como dicen por ahí. Sí. La verdad es que no sé qué más decir. Por aquí Ángel nos está dando una clase práctica de cómo funciona esto. O sea, a la vista de lo que estamos hablando aquí, lo que oí el lunes pasado, haría bien el alcalde en paralizar este tema. Porque además ya se está empezando a utilizar dinero del crédito, que decían que no lo iban a utilizar. 5 millones y medio. Le han dejado disponer 5 millones y medio de crédito. Por eso mismo. Y que además decía Beatriz el otro día, me parece que es así, de las aportaciones que tiene que hacer el Cabildo, el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España, no hay ni un solo documento firmado. Es todo una apreciación, una declaración, pero no hay convenios. Están presupuestados, pero no se han firmado convenio alguno. Y no solamente eso. O sea, que estaríamos a tiempo de decir, vamos a pensar esto, vamos a repensar esto, ¿no? Tenemos alguna información de que el Gobierno de Canarias se lo está empezando a pensar. Claro. O sea, que con esta situación lo mejor sería un momento, vamos a pararlo, vamos a ver y vamos a pensar. Son tantos disparates juntos. Lamento decir que es lo contrario. Hemos recibido la contestación del ayuntamiento negando la mayor, diciendo que los argumentos que hemos enviado al juzgado, primero al ayuntamiento en un recurso económico administrativo y luego eso se ha planteado al juzgado, que no valen. O sea, nosotros cuando se le habla al ayuntamiento de viajeros, de número de viajeros, de obstrucción de calles, de atascos, te salen por los cerros de Úbeda diciendo que no será tan malo si le han prestado el dinero. El argumento básico es ese. Ese argumento. Nos han contestado diciendo que no, que ellos siguen y que no atienden a razones. ¿Ustedes presentaron ya el contencioso administrativo? Hemos presentado un recurso en el juzgado, un contencioso, pero pidiendo la paralización, o sea, cautelar, que es lo que ahora tendrá que decidir el juez. Bueno. ¿Y no le han pedido fianza? No. Porque normalmente cuando se piden suspensiones cautelares, los jueces piden fianza, por si las moscas se... Pues la suspensión se ha pedido en base al propio proceso en que pedimos la anulación de todas las actuaciones de la Metro Guagua. O sea, nosotros lo que pedimos es que el juzgado diga que todo eso, que todo lo que están haciendo es ilegal.
que lo que dice, por ejemplo, el objeto de los contratos del sector público, que dice la ley, deberá ser determinado y completo, eso parece... Se lo saltan ahí. No, porque es político. Hombre, la verdad es que si un juez cogiera esto y solo con los datos que tenemos a esta altura, tendría muy difícil no paralizar esto. Confiamos en que sea así. Bien. Bueno, lo que usted quiere decir ahora respecto a lo que sea. Si quiere hablar de su amigo Pedro Quevedo. Sí, yo es que hoy ha sido la estrella en la televisión española y en todas las televisiones españolas porque... A fin de cuentas es diputado, pero es concejal, ¿no? Claro, más que nada por su vertiente de concejal, ¿no? Todos saben que hoy se ponía a votación las enmiendas, 7 enmiendas a los presupuestos del Estado, y él había anunciado por activa y por pasiva que iba a votar a favor de las enmiendas. Que ya habría tiempo luego de negociar cuando las enmiendas decayeran. ¿Por qué iban a decaer? Pues porque el cálculo era que habían 175 votos a favor y 175 en contra, se hacen 3 votaciones y la tercera sigue empatada, las enmiendas decaen y se pasa al siguiente trámite, que ya es entrar en particularidades, ¿no? Resulta que se cargó el trámite porque por un error, dice él, al que le coadyuvó el compañero de Foro Asturias, se confundió y en vez de votar el botón de sí, puso el botón de no. Y claro, rechazó las enmiendas y por lo tanto fueron aprobadas, fueron rechazadas. Eso hasta ahí uno se puede equivocar, pero luego las declaraciones son muy importantes. ¿Usted está en el Congreso de Diputados? Sí. ¿Es tan difícil lo de los botones? No, que va, es sencillísimo. Atención, sí y no hay más cáscara, no hay, ya lo veremos, venga más tarde, mueva usted después. Están por colores. Y por colores para que no me lo hagan. Pero es que más curioso de eso son las declaraciones. Ha utilizado 2 palabras, una dijo absurdo, que lo que había pasado era absurdo, y la otra vez que era patético. Lo dice él mismo. Que le crecían los enanos. Él mismo. Que le crecían los enanos. Absurdo, dice la RAE, que es cosa que es contraria a la lógica o a la razón, efectivamente, absurdo del todo. Pero patético dice que denota una gran angustia o padecimiento moral. Esa no me la creo. Él tenía una sonrisa como, vamos, es posible que hasta lo haya hecho a propósito. A mí no me extraña. Seguro. Fíjate que no creo, porque creo que le perjudica. Yo creo que le perjudica porque en los anteriores presupuestos, cuando él era el 176, lo que le convirtió en el 176, a diferencia de Ana Orama, es que Ana Orama desde un primer momento votó que sí, o que sea los presupuestos, o que no a las enmiendas a la totalidad, y entonces en ese trámite fue donde Pedro Quevedo organizó todas esas reuniones en las que ya estaba todo hablado, pero donde se hizo querer por parte del gobierno y donde tuvo todo ese impacto mediático. Por puro protagonismo no se equivocaba. Al terminar, ya Montoro ha dicho que ya ha quedado con él para la semana que viene para empezar a hablar. O sea, da lo mismo que lo mismo da, porque lo importante es el 176 ahora. Hasta aquí muy bien, pero es que como él no apoye los presupuestos, se pueden afirmar. De todas formas, esta tarde me han comentado una persona del partido que ya han enviado ya el comunicado para corregir el error, en teoría. Pero la votación se queda como está. El caso es que de verdad que yo sé que la política es algo muy serio. Además, yo sinceramente me lo tomo muy en serio. A veces me dicen, mira, no te pongas tan seria, porque bueno, hay cosas, uno se preocupa y todo esto. Pero es que Pedro Quevedo tiene la gran virtud de convertir en simpático cualquiera de sus actuaciones, hasta una de este tipo. Cualquiera no hubiese reaccionado así, como tú dices, con la gran sonrisa. Y es que esto es patético. Es que a uno le da ganas de decir, vale, pobrecito, vale, te lo vamos a perdonar. Es que bueno, yo creo que... ¿Simpático o patético? Pedro es un tío. Es muy simpático. Iba a decir un tío, que no es la palabra, pero es un tipo con un gran sentido del humor. Todas las discrepancias políticas con él, pero la verdad que es una persona que a veces le pedimos que se tomen las cosas un poquito más en serio porque afectan a la ciudad, que no se las tome tan en serio, pero puede ser el concejal que más momentos divertidos nos ha dado en el pleno de la Palma de Gran Canaria. Yo he hablado efectivamente, con en este Quevedo caso decenas de veces y en ningún momento me ha parecido simpático, vamos, todo lo contrario. Sí. Me ha parecido incluso en algún momento repelente, se lo tengo que decir así. bueno, pues Vamos, para gustos y que colores. aunque lo haga sonreír en un pleno no significa que eso sea positivo. No, evidentemente, estamos por hablando eso de te digo, eso, no todas estamos las hablando de discrepancias
discrepancias políticas, pero yo considero que tiene un gran sentido del humor, aunque evidentemente aquí cada uno tiene la opinión que tiene, ¿no? Bien. Pero mira, a mí me hace reír más el concejal de urbanismo, que dice que ha disparate mucho. Yo, mira, por ejemplo, quería hablar de él luego cuando... ¿Terminaste? No, era el comentario sobre el tema de hoy, la equivocación y el error de Pedro Quevedo, que yo creo que de todas formas vamos a ver si nos consideramos todos humanos, y los políticos también, ¿verdad? Yo creo que entran en ese rango. Evidentemente, pues se puede dar un error, es humano. Solo se equivoca quien trabaja, ¿eh? Quien no trabaja no se equivoca. Pues él no se equivoca mucho, entonces. Vamos a ver. Porque el trabajador no tiene fama. Es el proyecto de ley más importante de todo el año. Claro que el proyecto de ley más importante. Y se equivoca. Y se equivoca. Sí, por amor de Dios. Pero no fue Rajoy el año pasado el que en uno de los trámites También, sí. se equivocó y votó en contra de sus propios presupuestos. Pero no los presupuestos, en una enmienda. Oiga, que en el pleno municipal le tenemos que advertir siempre a Mario Regidor que no se equivoque. Se suele equivocar porque en votaciones. Sí. También. Y eso es a mano alzada. Cuando levanta la mano, y eso que es a mano alzada. No hay botones. No, es que hay veces, aquí sí que por defender a Mario en este que sentido, se va tan rápido. hay veces que muchas veces el acuerdo es rechazar el algo, entonces si estás a favor de rechazar o a favor de lo que realmente se está cuestionando, entonces te puede llevar a equivoco en un momento dado cuando se está votando algo muy rápido, y entonces pues levantas la mano cuando no la tienes, dicen votos a favor, votos en contra, y a veces alguna vez se ha equivocado. Háblenos de mi musa. Sí, de Javier Doreste, supongo. Mañana presentamos una moción al Pleno que va sobre el tema de la ocupación. Ha coincidido que teníamos ya presentada esta moción con los problemas... ¿Ocupa? ¿Eh? ¿Ocupación o te ocupa? De Ocupa, del movimiento Ocupa, de ocupación ilegal de viviendas. Ocupación ilegal de viviendas. Ha coincidido, ya teníamos la moción presentada, ya ha coincidido el problema que hemos visto en los medios en estos últimos días en el barrio de Arenales, donde unos ocupas de una vivienda abandonada se pelearon a navajazos, a cuchillazos en la puerta de un colegio, ¿no? Donde estaba la casa. El proyecto de ley nacional que va a salir ahora. Efectivamente. Esta moción va también pues intentando apoyar o intentando que el ayuntamiento empiece a tomar medidas para adelantarnos a la ley que ya a propuesta de Ciudadanos se ha aprobado en el Congreso, y que lo que pretende es un sistema que se le está llamando de desahucio express, pero que la gente tenga que saber que realmente lo que es una expulsión hacia los ocupas. No se está agilizando, porque esto la gente dice, no, es que esto lo van a aprovechar los bancos para sacar a la gente que tiene una deuda hipotecaria. No, esto es nada más lejos de la realidad. Esto va a seguir un trámite, y de hecho hay otras propuestas para ralentizar esto y darles todas las oportunidades a las personas que deban dinero de su hipoteca. Aquí estamos hablando de gente que con patada en la puerta entra en una vivienda que no es suya a vivir, en muchos casos por necesidad, y ahí tenemos que dar unas soluciones específicas a estas personas que no tienen vivienda, pero también en otros muchos casos, o incluso en más casos, son personas del movimiento Ocupa que no creen en la propiedad privada y creen que pueden entrar en una casa que no es suya porque les dé la gana a ellos. Y después otros problemas que ya están empezando a surgir en las palmas de Gran Canaria es el tema de los narcopisos. Estamos viendo muchas de estas casas abandonadas que se están ocupando para trapichear con droga, para hacer casa de drogadictos, y que pasen las cosas como las que ha pasado en el barrio de Arenales. ¿Pero y eso cómo lo liga con Doreste? Con Javier Doreste. Pues con Javier Doreste lo ligo porque tenemos cierta duda sobre si el equipo de gobierno va a apoyar esta moción, que no dice otra cosa que elaborar un censo para saber qué tipo de ocupación ilegal de viviendas tenemos en las palmas de Gran Canaria, y tomar las medidas pertinentes en materia de convivencia ciudadana y en materia de las personas que tengan necesidades, ¿no? A través de los servicios de cohesión social. ¿Qué pasa? Tenemos dudas de que el equipo de gobierno lo vaya a aceptar. ¿Por qué? Porque hay unas declaraciones del señor Javier Doreste en las que, lejos de ir contra esta ocupación ilegal de viviendas, anima y aplaude la ocupación ilegal de viviendas cuando esas viviendas son de un banco, o son una inmobiliaria, o son de una empresa, o lo que sea. Entonces tenemos un concejal de urbanismo, un concejal de vivienda que tiene las responsabilidades al respecto,
que claro, cada vez que le hemos pedido que combata los narcopisos, cada vez que tal, pues no ha hecho nada. Y ahora hemos visto, hemos tirado de hemeroteca y hemos visto una entrevista en la que dice, bueno, que está muy bien, le ha pasado aquí a la televisión, a la productora, no sé si podrá poner este vídeo, pero en el que dice que la ocupación ilegal de viviendas que está muy bien y que no pasa absolutamente nada. Entonces, yo prometo que el próximo jueves sacamos, lo podremos ver y vamos a ver qué nos dice. Efectivamente, no recordemos enviarlo antes, pero básicamente lo que dice es que ocupas la vivienda de un banco, bien. Que ocupas la vivienda de una inmobiliaria, bien. Esas son las palabras del concejal de vivienda, que mañana no sabemos si va a ser él el que responda a nuestra moción. Don Ángel, estamos ya en el último turno. Lo que usted quiere decir. No, yo iba a decir simplemente estamos en las 9:30, que tengo un caso que me han mandado de la clásica familia que sale un fin de semana. Fin de semana. Un fin de semana de su casa, y cuando vuelve se encuentra que la llave no funciona y que hay un agente dentro. Denuncian a la policía y la policía dice, muy bien señora, no los podemos expulsar, esto no es robo, esto no es no sé qué, váyase usted al juzgado. O sea, de mi casa, que he salido el sábado y no puedo entrar el lunes. La ley debe modificarse o debe actuarse de otra manera para contemplar esos casos, porque eso ya no es un caso de ocupas de drogadictos, es un caso, sino que simplemente se ha difundido el tema de que la propiedad privada ya no tiene garantía y da igual, tú te metes, lo saben y tal. Es lo que quería opinar. Ese caso que hay más de uno, hay bastantes casos como ese. Bien. Las buenas personas que van a juzgado, porque hay otras formas de arreglar esos asuntos. Sí, yo lo haría de otra manera. Yo también lo haría de otra manera. Mire, como estamos en el último turno y usted vino expresamente por el tema de la Metro Guagua, lo que quiere decir como colofón a esta tertulia hoy, pues... Hablar de mi libro. Yo quiero insistir en que independientemente de que consideramos que no hace falta, que no va a suponer un ahorro significativo, que va a poner patas de arriba a la ciudad, se está haciendo muy mal, por no decir ilegalmente, porque eso ya entra. Se incumple la ley de contrato del Estado, puesto que dividen la obra en partes que está taxativamente prohibido. No hay un presupuesto aprobado que contemple un proyecto previo y todas las obras necesarias. No hay, que ya se ha dicho, los estudios preceptivos de evaluación de impacto ambiental, el estudio de viabilidad, la información y exposición pública previa, como cualquier proyecto de tal, la información a Bruselas por ser un proyecto de más de 5,5 millones en cuanto a publicidad y en cuanto a concurrencia de otras empresas. Nada de eso se ha hecho. Entonces consideramos que como mínimo deberían, lo que antes decía, de parar las actuaciones, oír a los que... yo tengo aquí 20 artículos de periódicos en contra y hay muchos más. Bueno, algo de razón tendrán, y hacer... De diferentes personas. De diferentes personas, no mío. No mío. Alguien tendrá algo que diga correcto. Alguien habrá dicho algo correcto. Si los políticos que tenemos atienden a los ciudadanos, deberían reconsiderar su posición, parar, como bien decía, las actuaciones antes de gastar más dinero y hacer esos estudios y esos análisis y dar prioridad a las actuaciones que necesitan prioridad, claro, que es el tráfico. O sea, aquí en cuanto a movilidad, porque es que hay quiero decir rápidamente, que hay quizás un concepto equivocado o poco correcto de lo que es lo que llaman movilidad sostenible. Movilidad sostenible no es que todo el mundo vaya en transporte público. La movilidad sostenible consiste en que cada persona pueda ir a su trabajo y o a su donde quiera con la suficiente agilidad y seguridad en su transporte. No tiene por qué usar el transporte público. Puede ir en su coche, lo que pasa es que hay que facilitarle que vaya en su coche y no quitarle vías o tramos de vías dejando, por ejemplo, haciendo esta demagogia de foto. ¿Cómo va a quedar Rafael Cabrera? La puedes coger si me... O sea, opina usted que es pura demagogia.
la Rafael Cabrera idílica de abajo con arbolitos y personas paseando por las aceras, y la de arriba con 5 carriles de coches áridos y desabridos. Incluso el colorido. Sí. Gris contra el azul de la vida y la ilusión, ¿no? Pero en fin, la publicidad para todo. Esto es lo que hay. Sí. Se han gastado 4 millones en convencernos de que somos tontos, que no hay que pensar. Ni que ellos son los únicos listos. Sí. Es lo más grave. Esto me recuerda el fascismo, los regímenes totalitarios comunistas. Que, ahí tiene usted Oreste como Dalí de eso. O sea, bueno, pues vale, me recuerda y yo no quiero entrar ahí, yo soy liberal. No sé. Con respecto a lo que hablaba, rápido, luego quiero hacer una pregunta a Javier. Lo que hablaba del proyecto de ley que se aprobó a nivel nacional es para los ocupas, pero no afecta a la banca. No. O sea, los pisos de la banca siguen su trámite normal. Y si tú ocupas un piso en la banca, te pega 2 años para que te desahucies. No se acelera. Así es un piso particular, entonces en 2 meses te ponen en la puerta a la calle, que es lo normal. No, lo normal sería que a los 2 días la policía, oiga usted, venga, de cogido de la oreja y a la calle. Claro. Yo le quería preguntar a Javier algo sobre una denuncia que salía en la prensa, creo que hoy, de Ciudadanos, sobre que el nuevo jefe de Parques y Jardines carece de la cualificación requerida. Sí, efectivamente, así es, eso lo hemos hablado con los sindicatos, cuando nos llegó la denuncia lo constatamos que esto efectivamente era así, hicimos consulta del ROGA, que al final es el reglamento específico para todas estas cuestiones, y efectivamente carece de la titulación que necesita para ser jefe de servicio de parques y jardines, y realmente lo que hay es una encomienda, un dedazo puro y duro, por el que se le atribuye una nómina y unas funciones para las que no tiene cualificación y con las que con la cualificación con la que no entró al ayuntamiento. Entonces yo creo que el ayuntamiento tiene que echar marcha atrás, y es curioso que en la encomienda de estas funciones por alguna casualidad se les olvidó mencionar el ROGA, porque normalmente en todas estas cuestiones de cualquier tema de recursos humanos que llega al pleno, no he encontrado todavía ningún expediente en el que no se mencione el ROGA. Claro, aquí como el ROGA le jugaba a la contra del dedazo que querían imponer, pues resulta que directamente no lo mencionaron y punto, y mañana tendrán que dar explicaciones. Los sindicatos se han cabreado, parece que eso significa que con una categoría A2, ingeniero técnico, está ocupando una plaza A1, aunque él hizo luego estudios superiores, pero en el ayuntamiento no ha entrado con los estudios superiores. No ha habido ninguna promoción. Y el otro problema gordo es que hay un montón de gente en sus mismas condiciones y dice, oiga, ¿y por qué es a dedo? O sea, que usted, si una inscripción provisional, sáquelo, que nos presentemos todos a ver quién es el que tiene mejor currículum o mejores conocimientos. No, a dedo. Será político. Debe ser. O amistad de un político. O amistad de un político, pero que bueno, que... Bueno, dejemos eso. Que hay que discutirlo, hay que analizarlo y hay que llegar al fondo de la cuestión. Eso está claro. Como además sí, es de fondo justicia. La cuestión, mal asunto. Es de justicia. Yo me gustaría decirle a Ángel que ya habíamos prometido en más de una ocasión un programa monotemático, ¿verdad? Juan Carlos estaba muy entusiasmado con esa idea. Yo quiero felicitarle por estar aquí. Y desde luego decirle que evidentemente si hay, como se está dando esta oposición por parte de tantas personas, por parte de incluso entidades como se pueda suponer una plataforma, como se puede suponer una organización ciudadana, evidentemente el ayuntamiento tiene que analizar, tiene que centrarse y decir, pues vamos a ver qué es lo que se está pidiendo. Como mínimo debe escucharles y analizar la cuestión. Yo creo que de rigor hubiese sido como mínimo haberse sentado de una vez con la asamblea y poder pues intercambiar esas inquietudes que se tienen y en todo caso llegar a un consenso y a una idea de la cuestión. Y con respecto a la vivienda que ha sacado el tema Javier, es evidente que este ayuntamiento no tiene ninguna responsabilidad en asuntos de vivienda. De hecho, desde el primer día, aquella oficina antidesahucios que se había anunciado, pues para las personas que no podían pagar su vivienda, pues resulta que todavía la estamos esperando 3 años y algo después, y además se anunció que definitivamente no la iban a poner porque el Cabildo tenía una.
Es verdad que hay personas de Ocupa, hay personas con muchísima necesidad, personas que no están de acuerdo además con eso que han hecho, que saben que es ilegal. El otro día hablábamos de una señora que había entrado en una vivienda en la calle Andamana y que yo lo denuncié en el pleno, que era una emergencia social. Todavía no han ido a visitarla desde hace 2 meses, que se ha cumplido lo que ella le prometió al propietario, porque le dijo, oiga, yo estoy haciendo una cosa que está mal, yo soy consciente de ello, está en su casa, pero por favor déjeme 2 meses porque de alguna manera tengo que solucionar este problema. Una vivienda además abandonada no es el caso grave que se está dando de viviendas que, bueno, que según sale el propietario a la vuelta de sus vacaciones o de su ausencia se encuentra con una familia dentro. Esto es un problema que hay que solucionar porque, bueno, en esta ciudad y en este país se está dando esa situación. Yo creo que lo que es justo y hay que solucionarlo. ¿Hay usted que estaba entusiasmado en tener un programa contra la Metro Guagua? No, contra no, de análisis. No se trata de contra ni de favor ni de nada. Yo lo que estoy haciendo posible con estos programas es hacer todo lo posible para cargarme el tripartito. Por inútil. Nada más. Que vamos a ver, en eso estamos, porque además han demostrado que son inútiles en todos los sentidos, pero no con el tema de la Metro Guagua. Hay otros mucho más graves. Claro, por eso, porque es que hemos hablado aquí de muchos problemas que vamos, a estos tíos hay que echarlos. Hay otros mucho más graves. De forma democrática, pero el año que viene estos no pueden repetir, porque esto es un desastre. Y por el daño que le están haciendo a la ciudad. La ciudad no aguanta 4 años más con es una chapuza, entre comillas y con mayúsculas. Para cerrar 2 cuestiones. Efectivamente, una de las cosas que me decían después de la Junta de Portavoces y algunas de las cuestiones que me dicen entre pasillos algunos miembros del gobierno, dicen, no, claro, es que no tenemos competencias, el ayuntamiento no tiene competencias para combatir el tema de la ocupación ilegal de viviendas. Efectivamente, no las tenía, pero las va a tener con la nueva ley, porque le va a dar funciones a los ayuntamientos para que puedan ejercer de defensores y asesorar a aquellas personas que se encuentran en la situación de que de repente alguien ha ocupado su vivienda, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que hacer el ayuntamiento es elaborar un diagnóstico de cuál es la situación de la ocupación ilegal de viviendas en el municipio, porque no tienen idea, porque lo hemos pedido. Primero nos dicen, mira, se lo tiene que consultar a vivienda. No, esto es un tema que lleva seguridad. No, esto es un tema que lleva cohesión social. Y al final resulta que es que nadie tiene ese diagnóstico de cuál es la ocupación ilegal de viviendas en el municipio. Y lo que les decimos es, oiga, para cuando venga ahora la ley y tenga las herramientas, vaya elaborando el diagnóstico. Vamos a intentar ir avanzando mientras tenemos las herramientas legales para poder combatirlo, porque tenemos un problema de ocupación ilegal de viviendas. Tiene razón Ángeles en que en muchísimos casos es por necesidad y por eso también en la moción se pide que se le dé solución a estas personas, pero en muchos casos también son un problema de convivencia ciudadana. Vemos casos a cada momento en Guanarteme, a la altura de los apartamentos Astoria, lo vemos en Arenales, lo hemos denunciado también en las viviendas del patronato en Tamaraceite, pero claro, es normal que esto se extienda cuando el propio responsable de esta materia en el ayuntamiento les anima y les arenga a ocupar ilegalmente las viviendas, ¿no? Y ya que estamos hablando de casas, pues voy a poner otra, y saltando al tema de la Metro Guagua, voy a poner otro ejemplo, que hoy estoy con las metáforas, y es romper esa gran mentira con lo del Banco Europeo de Inversiones y el crédito que les han dado, ¿no? Es como si uno aquí de nosotros pide un crédito al banco y dice, mira, lo quiero para una casa, y el del banco se puede echar la mano a la cabeza y decir, pero si esa casa se está cayendo abajo, si hay unos problemas de convivencia con los vecinos allí tremendo, si tiene ocupas metidos en esa casa que usted quiere comprar, y tú pides tantos miles de euros, que el banco no le va a preocupar cómo sea tu casa, la que quieres comprar, no le va a preocupar, lo que le va a preocupar es tu solvencia. Y por eso el Banco Europeo de Inversiones al ayuntamiento lo que le pide es, oiga, ¿cómo está usted en situación de solvencia? ¿Tiene usted superávit? ¿Tiene las cuentas saneadas? ¿No tiene deuda con los bancos? Pues le damos el crédito. Y el aval del ayuntamiento. Y el aval del ayuntamiento. Le damos el crédito para lo que sea. Usted se lo quiere gastar en una Metro Guagua, mientras me lo devuelva, a mí me da igual, porque el Banco Europeo de Inversiones es un banco y tiene un tipo de interés bajo, pero un tipo de interés. Entonces, al ayuntamiento se lo da por solvente, no por lo maravillosa que es la Metro Guagua, y creo que eso hay que romperlo. Yo y desde luego Ciudadanos sí creemos en la intermodalidad, en el transporte sostenible, que yo creo que cada vez se tiene que usar más bicicletas, cada vez se tiene que usar más el transporte público, pero evidentemente lo que hay que darles opciones reales a las personas para que puedan llegar, y no todo el mundo, quien viva donde vives tú, por ejemplo, pues no le voy a pedir que venga en bicicleta.
a menos que sea Indurain, ¿no? Pero que no le voy a pedir que venga en bicicleta, pero si le podemos dar alternativas para que yo, por ejemplo, cuando tenga que ir al ayuntamiento no me esté jugando la vida siempre en determinados cruces cuando voy con la bicicleta, si le damos opciones reales a las personas para que se puedan mover como quieran, pues conseguiremos reducir las emisiones a la atmósfera, tendremos una ciudad más amable. Pero lo que no se puede es construir la casa por el tejado y poner un método de transporte que nadie entiende y que no va a solucionar absolutamente nada. Hemos terminado, pero le tengo que decir una cosa. Lo voy a invitar un día a comer a casa con la única condición de que suba en bicicleta. Perfecto. Y usted cuando llegue arriba... Es eléctrica. Es eléctrica. Igual, pero A lo mejor la tengo que ir 2 cargando. horas ¿cuánto llegará. tiempo? A lo mejor. Claro, porque ese es otro problema. Es que ese es otro El problema. tiempo, Claro, el tiempo... Te acepto la invitación y el reto. A lo mejor la tengo que ir cargando por el camino porque es de las malas. O sea que Me llevo una yo lo batería. invito a comer me usted a llevo las una 2 batería. y voy a llegar a las 4 de Me la llevo tarde. una batería portátil por si acaso, pero bueno, pero evidentemente no es para ir a donde tú vives, Juan Carlos, es para yo vivo en Madera y Corcho, yo vivo en Madera y Corcho y voy al ayuntamiento. Pues si quito un coche que antes iba al ayuntamiento, al parque, o cuando llueve, por ejemplo, que también a veces llueve y esas cosas. Pero esas cosas solo afectan a la franja baja de la ciudad. Claro, pero si yo quito mi usted vive coche. en Chamán, esto es Claro, una pero si historia. yo estoy en Madera y Corcho y yo quito mi coche de la ciudad, le hago un favor al otro que viene porque le dejo un hueco en la carretera. Es que no lo quita. Yo en mi casa, tengo 5 bicicletas. Son de mis hijos que viven en el piso de enfrente. Y mi hijo coge la bicicleta, va a ir al ayuntamiento desde Juan 23, para ir no sé qué, pero además tiene 2 coches porque los necesita. Sí, evidentemente. ¿Entiendes? Lo que tú no puedes es pretender que nosotros andemos viajando en bicicleta. No, porque Ni lo pretendo. su hijo irá al ayuntamiento desde su casa, que yo sé dónde vive, al ayuntamiento, pero si su hijo quiere ir a la universidad, no puede. Claro, pero es que yo no. Y además Cuando no hablamos de resuelve el intermodalidad, problema. no Por eso, pero pretendemos que todo el mundo. no elimina el coche. Claro, No elimina el coche. no es Pero hay que elimine- mejorar no- el servicio no es que- público para ir a la No universidad. es que yo no vaya a tener, También. no es que yo no vaya a tener coche, ni lo vaya a vender ni nada de eso. Yo voy a tener mi coche para otro tipo de trayectos, pero sí que saco del tráfico de ese día mi coche que lo usaría para ir al ayuntamiento. Yo no estoy diciendo que todo el mundo tenga que coger la bicicleta, lo que estoy diciendo es que todo el mundo tiene que tener la libertad para moverse en el medio de transporte que considere sin que nos impongan un sistema de transporte como es la Metro Guagua. Si en el fondo estamos de acuerdo en ese sentido, ¿no? Javier, muchas gracias. Gracias. También, don Eusebio, muchas gracias también por estar aquí esta noche con Muchas nosotros. gracias. No será la última vez, porque me imagino que este tema pues va a Podemos traer- hablar de otros Largo, temas. sí. Con tiempo, con un poquito de tiempo, podemos hablar de más temas también. Gracias por estar aquí. Y gracias por la invitación. Muy bien. En nombre de los que alguna vez conseguiremos que se pare eso. Muy bien. A ustedes decirles que no vamos a estar el lunes aquí. En fin, los contertulios también hacen puente y esas cosas. Yo también. Volveremos el próximo jueves.